Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de conversación del Centro de Experimentación Radial de la Universidad de Playa Ancha. Este espacio que estamos volviendo a activar con entrevistas, con conversaciones, con diferentes secciones, ya con miras a establecer en un futuro ya una radio más activa aquí en esta universidad. Además que estamos volviendo ya a la presencialidad, estuvimos mucho tiempo alejados, estuvimos mucho tiempo por temas de pandemia, trabajando desde casa, pero el volver a estar en este lugar, en este espacio, compartir ahí con Denis, es un espacio ahí que queremos activar ya y tenerlo constantemente. El día de hoy tenemos a dos invitados para hablar de un tema muy importante, un tema que hoy día ha sido un tema de conversación, que es la vivienda. Por eso hoy día tenemos a Marcela Espinosa de la Defensoría de la Vivienda y el Buen Habitar y a Guillermo Risco, dirigente de la CHIPEM y del Consejo Vecinal de Desarrollo de Placilla. Primero preguntarles cómo están, cómo han estado en este contexto de pandemia, en este contexto ya a puertas de un plebiscito constitucional. Primero preguntarte a ti, Marcela, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Johan. Acá estamos, me preguntaste varias cosas. ¿Cómo estaba yo? Lo personal, creo que bien. Resistimos la pandemia, que es algo importante, sobre todo acá en Valparaíso, ¿cierto? Después de este proceso nacional que hubo toda una complicación sanitaria de carácter mundial que hizo que muchos compatriotas hoy día no estén presentes. Y además nos generó obviamente un cambio sustantivo en la rutina diaria que teníamos y que a lo mejor eso nos hizo reencontrarnos. Y lo digo más que nada, ¿cierto?, por todos los gestos solidarios que hubieron en las distintas partes de Chile, con las ollas comunes, los comedores solidarios también y sobre todo, ¿cierto?, cómo la comunidad logró resolver en momentos de, además, crisis económica, por la falta de empleo, todo lo que significó la pandemia, que no es solamente un tema sanitario, sino que todo lo que le trajo a las familias. Sí, y la misma pregunta para usted, don Guillermo. Bueno, nosotros, en el ACHIPEN, como dice usted, que es la Asociación Chilena de Pensionados, a la inversa de lo que decía Marcela, pues nosotros fuimos los que más sufrimos en la pandemia. Yo este cargo lo asumí alrededor de unos 2 años y tanto, con 460 socios en nuestra organización. Y hoy día vamos quedando menos de 300. O sea, en nuestra organización la pandemia nos ha llevado alrededor de más de 160 socios. Especialmente por el COVID, y enfermedades naturales que tenemos los viejos especialmente. Y en el otro ámbito de la pandemia también, por supuesto, las ollas comunes que levantamos, especialmente que se levantaron en Placilla. En Placilla se levantaron como alrededor de unas 4 ollas comunes en distintos lugares. Y solucionando los problemas que habían en ese momento, producto del trabajo, del desempleo que hubo y de todo, de todo lo que conocimos todos los chilenos fundamentalmente. Y bueno, entrando ya en el tema que nos convoca el día de hoy, primero para como darle un contexto a la temática de vivienda, primero preguntarte a ti, Marcela, ¿cómo retratarías tú la situación nacional, regional en temas de vivienda hoy en día? ¿Cómo lo retrataría yo? Bueno, con los informes que existen. Creo que, mira, para comenzar, yo quisiera saludar, ¿cierto?, a todos los integrantes de la agrupación a la que pertenezco, que, como tú bien lo mencionaste, dijiste la Defensoría de la Vivienda y del Buen Habitar. Esto es como el derecho a vivir en una vivienda digna y adecuada.
Ya son estos avances que se han hecho durante estos años de entender que las cosas tienen que ser no solamente con un acceso, sino que tiene que haber un espacio donde las personas, ¿cierto?, vivan dignamente. Con respecto a eso, por ejemplo, yo te puedo decir que existe un déficit muy alto de viviendas en Chile. De hecho, nosotros acá en la región tenemos los campamentos más grandes que están en nuestra comuna vecina, pero también acá en Valparaíso. Tenemos, ¿cierto?, una realidad compleja, al igual que en todo Chile, sobre todo, ¿cierto?, por la falta de servicio en estos lugares, ¿cierto? Sobre todo las personas lo pasan muy mal en la época donde el otoño y el invierno hacen sentir, ¿cierto?, lo que es vivir en una situación de precariedad. Nosotros estamos muy involucrados en todo lo que es gestión respecto a los comités de vivienda, para que las personas, a través de los organismos estatales, ¿cierto?, todo lo que existe, sobre todo a través de los subsidios, puedan ir rápidamente teniendo, ¿cierto?, una opción de tener una vivienda. Obviamente hay que entender esto también en la dimensión de que pareciera ser que son muchas más las personas que van demandando esto versus, ¿cierto?, cómo se van dando las soluciones. O sea, las soluciones son más lentas, pero también se entiende que es por la capacidad, ¿cierto?, que se ha tenido de ver a la vivienda solamente a través de un subsidio. Yo creo que aquí viene una cosa bien interesante. El otro día el ministro Monte a todos nosotros nos contó y nos capacitó acá en Valparaíso respecto del Plan Nacional de Emergencia en Vivienda, que es un plan bien interesante porque tiene algunas características que a nosotros nos alegra. Una, que tiene que hacerse cargo del 40% del déficit. Hoy día son más o menos 260.000 viviendas, que eso más o menos es el aproximado, que es el 40% del déficit. Y eso lo tienen presupuestado, ¿cierto?, terminarlo en estos 4 años de gestión del presidente Boric. Lo otro que es muy interesante y que el ministro nos explicó es que el rol del Estado respecto de esta responsabilidad que tienen que tener en la construcción, en la gestión y el financiamiento. Y que ojalá, ¿cierto?, como antiguamente lo hacía el Estado, que construía, volver también y tener esa posibilidad. De hecho, se está hablando de la vivienda industrializada. También se nos explicó respecto a eso, porque es mucho más rápido, tiene controles de calidad altos, y como ustedes saben, después de las reformas que se hicieron, sobre todo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya no se puede construir una vivienda social con menos de 55 metros cuadrados. Eso es sumamente importante señalarlo. Sobre lo mismo, bueno, a usted lo conocí cuando también era consejero de la sociedad civil en temas de vivienda. ¿Ha visto un avance desde que le tocó ese cargo en su momento hasta el día de hoy? Porque, bueno, ahora escuchamos lo que el planteamiento del gobierno actual, del senador, del ministro Monte. ¿Ha visto algún avance o en verdad se ha visto más un retroceso en temas de vivienda en los últimos años? Es difícil decir si hay avance, muy difícil. Claro, por el sistema que hay, lo que decía Marcela, el Estado gasta mucho dinero en estos grandes proyectos de viviendas sociales, pero la construcción de eso lo toman los privados. Y por supuesto, los privados lo primero que sacan es la parte de ellos, ¿ah? Y lo que sobra, se podría decir, queda para la vivienda social, a pesar que ellos tienen que ajustarse a lo que dice el proyecto que en este caso hace el Servio. Pero hemos visto nosotros que las viviendas, los edificios sociales, los edificios de viviendas sociales no son de buena calidad, son de pésima calidad, producto de eso. Claro, porque son empresas las que construyen este tipo de viviendas, y ahí está el tema de la calidad. Y cuando nosotros los porteños sabemos, y el país sabe, cuando construía Corby, tenemos poblaciones inmensas que están en pie todavía.
Tenemos, por ejemplo, la población Márquez, que fue hecha por Gabriel González Videla. Y eso yo me atrevería a decir que tiene sus varios años, más de 80 años, 90 años tienen. Y ahí están. Han pasado todos los cataclismos que han habido acá en el puerto y ya están muy paraditas esa población. Mientras que estas otras llueve un poco y empiezan a pasarse. Entonces, es una de las cuestiones que nosotros discutimos en el COSOC muchas veces. Y lo otro, el problema que tenemos Valparaíso, esta es una ciudad que generalmente estamos abiertos a los incendios. Muchos incendios por producto de las casas viejas, de esos conventillos que todavía hay, en que la luz todavía existe, ese sistema eléctrico de muchos años, y de ahí se generan los incendios, qué sé yo, y a la gente ¿cómo podríamos decir? La segregan a otras comunas, las sacan de su lugar a la gente donde ha vivido toda una vida y la llevan a lugares que son absolutamente desconocidos para ellos. Y por eso nosotros ahí en el COSOC, cuando planteamos este tema en discusión con los profesionales, salió esta idea de los instrumentados condominios a pequeña altura, que realmente no se han tomado mucho en cuenta tampoco, claro, porque no es beneficioso para la gran empresa constructora. Pero ahí tenemos el plan piloto en el Cerro Florida, donde en un terreno de 400 y tantos metros cuadrados, donde se suponía que vivían 4 familias y fueron los profesionales a hacer ese trabajo ahí, resultaron que eran 8 familias y ahí se construyó un condominio muy bonito, familiar. Yo creo que es una cuestión también digna de seguir. Muy buen ejemplo. Y bueno, usted ya tocó algunos de los puntos de lo que quería tratar ahora, y ahí sí Marcela puede ahondar un poco más. Nos comentaban que el 25 de junio se realizó un encuentro nacional de pobladores y pobladoras, en donde surgieron 12 puntos. Entre ellos habla de participación directa y vinculante en la toma de decisiones, sistema público de suelos. Si podemos ahondar en algunos de esos puntos que, bueno, ahí ya don Guillermo trató algunos, pero ahí sí pudiéramos ahondar en algunos otros puntos de los que se trataron. Fíjate tú que coincidentemente con lo que los pobladores vienen pidiendo hace muchos años, yo tengo una pequeña diferencia. Yo creo que efectivamente aquí hubo un cambio en la perspectiva, ¿cierto?, del rol del Estado, en cómo se tenía que tratar a su ciudadano, y por tanto, cuando en el año 76, en plena dictadura militar, se decidió que la Corvi no siguiera funcionando, eso tuvo una planificación estratégica donde los privados ingresaran, ¿cierto?, al mercado de la construcción. Y de ahí para adelante, para dejarlo más o menos claro, porque hay que contextualizar estas cosas, de ahí para adelante obviamente hubo un rol y una mirada muy distinta. Cuando se recuperó la democracia en el año 90, Chile tenía 11 millones aproximados de chilenos y chilenas, donde el 40%, casi un poquito más, 4 millones de pobres tenía. Entonces, además en condiciones, ¿cierto?, de